A ver, vamos a contar la historia de una de las compañías más icónicas del mundo, Apple. Pero ojo, esta no es solo una historia de éxito y ya. Es un cuento de caídas durísimas y de regresos que parecen casi un milagro. Es la historia de genialidad, de traición y de una vuelta que no solo cambiaría una empresa, sino que nos cambiaría el mundo a todos. Y para entender bien de qué va todo esto, empecemos por su peor momento. Con esas palabras, el mismísimo Steve Jobs describió lo que sintió cuando lo echaron de la empresa que él mismo creó. Es una frase que ya nos da una pista de lo que vendría después, una de las remontadas más espectaculares en la historia de los negocios. Pero claro, para entender la caída, primero tenemos que entender cómo fue el ascenso. Bueno, vamos a los orígenes. Toda leyenda tiene un comienzo, y la de Apple es casi un mito de nuestra era. Nació, como muchos saben, en un garaje de California. Y la ambición no era solo construir computadoras, era poner una en cada casa. Los primeros años fueron una verdadera explosión de ideas. Todo arranca el 1 de abril de 1976. Un añito después, llega la Apple II y revoluciona el mercado. Y esto es clave, no era un aparato para armar, era una computadora personal, lista para usar, punto. Pero el verdadero salto, el que lo cambió todo, llegó en 1984 con la Macintosh. Con su interfaz gráfica y su ratón, nos enseñó una forma completamente nueva de usar la tecnología. En el corazón de ese éxito inicial había una dinámica increíble. Por un lado, tenías a Steve Wozniak, el genio técnico, el mago capaz de diseñar máquinas espectaculares. Y por el otro, a Steve Jobs, el visionario, que no veía solo circuitos, sino una herramienta para cambiar el mundo. Y lo más importante, sabía cómo vender esa visión. Y aquí viene algo súper importante. Una gran máquina necesita un gran software. La Apple II despegó de verdad gracias a VisiCalc, la primera hoja de cálculo. De repente, la gente de finanzas podía hacer en minutos lo que antes les tomaba días. Se convirtió en lo que llamamos una killer app, o sea, una aplicación tan buena que justificaba comprarse la computadora entera solo por ella. Pasó de ser un juguete para entusiastas a una herramienta de negocios indispensable. Pero, como en toda buena historia, el camino al éxito se topó con un obstáculo gigante, el conflicto interno. Y ahí es cuando todo empieza a desmoronarse. Los problemas empezaron a acumularse. La Apple III fue un desastre técnico, y la computadora lisa, aunque era adelantada a su tiempo, era carísima. Estos proyectos costosos que no funcionaron generaron una tensión tremenda. La presión dentro de la empresa era cada vez más y más fuerte. Y toda esa tensión se centró en una pregunta fundamental. ¿Quién debía dirigir la empresa en esta nueva etapa tan complicada? ¿El fundador visionario o el ejecutivo experimentado que habían traído de afuera? La confrontación era inevitable. Steve Jobs contra John Sculley, el CEO que el propio Jobs había convencido de unirse a Apple con esa famosa pregunta: ¿quieres vender agua con azúcar el resto de tu vida? ¿O quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Bueno, pues en un giro dramático, el Consejo de Administración le dio la espalda a su fundador y se puso del lado de Sculley. Para Jobs, esto fue una traición total. Lo dejaron sin ningún poder real. Sintió que lo habían echado de su propia casa. Así que en septiembre de 1985 renunció. Pero su exilio no fue para nada un retiro. Al contrario, fue un periodo de una creatividad increíble. Fundó Next, una empresa de computadoras súper avanzada, y compró un pequeño estudio que bajo su mando se transformó en el gigante de la animación que todos conocemos, Pixar. Y mientras Jobs estaba creando nuevos mundos, la empresa que dejó atrás, empezó a perder el rumbo, a perder esa chispa innovadora que la hacía especial. Miren, los números no mienten. A principios de los 80, Apple tenía un sólido 12% del mercado. Para mediados de los 90, con el dominio total de Windows, esa cifra se había desplomado a un triste 4%. Básicamente estaban desapareciendo del mapa a un ritmo alarmante. La situación era ya desesperada. Para 1996, Apple estaba al borde de la quiebra, perdiendo dinero por todos lados. Se dice que estuvieron, literalmente, a horas de ser vendidos a otra empresa. Hacía falta algo drástico, un milagro para sobrevivir. Y entonces, cuando todo parecía perdido, ocurrió el giro más inesperado de la historia.
El fundador, que había sido exiliado, estaba a punto de volver a casa. Y aquí la vida nos da una de esas vueltas increíbles. Para salvarse, Apple necesitaba desesperadamente un sistema operativo moderno, y el mejor que había en el mercado era el de Next, la empresa de Jobs. Así que al comprar la tecnología de Next, Apple también trajo de vuelta a su cofundador. Al volver, Jobs no perdió ni un segundo. Actuó con una claridad impresionante. Primero, simplificó todo. La línea de productos pasó de tener como 600 cosas confusas a solo 4 productos principales. Luego, hizo lo impensable. Consiguió $150 millones de su archirrival Microsoft. Y finalmente, le devolvió el alma a los productos con la iMac de 1998, que le demostró al mundo que las computadoras no tenían por qué ser cajas beige aburridas. Y con los nuevos productos llegó un nuevo lema: Think Different. Piensa diferente. No fue solo un eslogan, fue una declaración de intenciones. Le recordó al mundo y a la propia Apple qué era lo que la hacía especial. Volvía a ser el hogar de los rebeldes, de los creativos, de los que ven el mundo de otra manera. Ok, Apple había sobrevivido. La resurrección estaba completa. Pero ahora venía lo bueno, la transformación total. Apple pasó de ser una empresa de computadoras a convertirse en el gigante de la electrónica que definió nuestra era. Y todo empezó con este número: 1000 canciones en tu bolsillo. Con el lanzamiento del iPod en 2001, Apple no solo puso de cabeza la industria musical, sino que cambió su propio destino para siempre. Pero el verdadero terremoto llegó en 2007. Lo que se ve aquí es un antes y un después clarísimo. A la izquierda, lo que conocíamos como un teléfono, teclados físicos, pantallas chiquitas. A la derecha, el futuro. El iPhone se deshizo de los teclados, puso Internet de verdad en la palma de nuestra mano, y con la App Store, un año después, creó una economía de aplicaciones que redefinió por completo lo que un teléfono podía hacer. Y este gráfico lo deja más que claro. El iPhone se convirtió en el motor financiero de Apple y consolidó su transformación. La empresa que alguna vez vivió de las computadoras, ahora dependía de un aparatito que cabía en el bolsillo. Tras la muerte de Steve Jobs en 2011, la gran pregunta que todos se hacían era si Apple podría seguir con ese legado de transformación, si la magia podía continuar sin el mago. Pues bajo el liderazgo de Tim Cook, Apple no solo sobrevivió, sino que creció a niveles nunca antes vistos. Se expandió a categorías nuevas como los relojes y los audífonos, logró una independencia tecnológica clave con sus propios chips y construyó un imperio de servicios. El resultado: se convirtió en la primera empresa en valer $3 billones. ¡3 billones! Y eso nos trae al día de hoy. La historia de Apple es una de reinvención constante, de computadoras a música, a teléfonos, a servicios. Si algo nos enseña todo este camino de caídas y ascensos, es que siempre están buscando la próxima gran cosa. Así que la pregunta en el aire es: ¿cuál será el siguiente capítulo en esta increíble historia de transformación?